¿Ustedes recuerdan esa canción que se titulaba Pedro Navaja? Levanten la mano. ¿Quiénes recuerdan? Rubén Blades y Willy Colón. Sabes que la gente lo que busca en las canciones muchas veces es el ritmo, pero esta es una letra bien interesante. Y hay una parte allí de esa canción que específicamente el coro, ya saben que los coros normalmente se repiten como para marcar el mensaje. Y hay una parte allí, vamos a ver si la recordamos. ¿Tenemos la canción por allí? Algunos la bailaron, ¿no? Hasta, no se vaya a poner a bailar aquí, a recordar sus viejos tiempos. ¿Tenemos la canción? Ajá. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay, Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina. la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Maleante el pescador, balanzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón enganchaste. Córtalo. Lo importante es esa repetición. La vida te da sorpresa. Ahora, cuando tú ves ese coro, oyes ese coro y vas al contexto, es la vida de Pedro Navaja. Era un matón, un tipo con experiencia, experto con la navaja, pero la vida le dio sorpresa. Una mujer lo mató. ¿Han escuchado la canción, la letra? Bueno, así pasa cuando la gente toma decisiones en la vida. La vida te da sorpresas. Y nosotros, precisamente por nuestras decisiones, a veces sin hacer una evaluación de lo que pensamos hacer, y especialmente cuando tendremos varias opciones, lo que yo aconsejo es que no te enfoques en una sola opción para la resolución de algo, para tomar una determinación, sino que pongas sobre la mesa todas las opciones, sus pros y sus contras de cada una, y una vez allí, orando al Señor, escoge una decisión. Quiere decir entonces que lo que le pasó a Pedro Navaja fue producto de una decisión. Una decisión de mucho tiempo atrás, no del momento en que murió, sino de constantes decisiones que tomó en la vida y finalmente esa decisión final lo mató. Así pasa con la vida. ¿Qué necesitamos entonces nosotros para evitar lo que le pasó a Pedro Navaja en esta historia cantada? Necesitamos de dos cosas muy importantes de las que yo quiero hablar. Voy a hablar acerca de necesidad, diga necesidad y voluntad. De manera que necesidad y voluntad son importantes para un cambio de dirección. Son dos cosas diferentes. Primero, sientes la necesidad de algo, pero entonces buscas suplir esa necesidad y para eso se necesita voluntad. Estamos entonces en esta serie de hoy quiero hablarte de la decisión de un cambio en cuanto a la dirección opuesta. ¿Por dónde andas? ¿Examinaste tu camino? Bueno, vas a requerir de un gran esfuerzo donde tienes que luchar contra esas cosas que analizamos en una serie anterior o hace algún tiempito, con hábitos añejos, hábitos de toda la vida. Y no es fácil cambiar un hábito, pero el otro asunto es luchar contra culturas heredadas. Nosotros venimos de una familia y venimos de un ambiente. Nuestro hogar en la intimidad, pero tenemos allí un espacio que es el barrio, que es la urbanización, que es el pueblo donde vivimos, y de esas cosas también vamos nutriendo nuestra cultura personal, lo que aprendimos en la casa, pero también aprendimos en nuestro entorno. En la psicología o en la sociología más que todo se estudia acerca de las situaciones de las personas y que una de las cosas que influyen más en ellos es precisamente el ambiente donde vives o donde te has criado. Frente a eso, entonces, el individuo se tropieza con algo denominado como resistencia al cambio. Nos resistimos. Y hay gente que dice, yo me muero así porque así fue que me enseñaron. De hecho, en religión, por ejemplo, cuando le hablamos a una persona y la persona responde, es que yo soy católico, apostólico y romano y así me voy a morir, porque eso fue lo que me enseñaron mis padres. Entonces, es una resistencia a eso. Ahora, este término, resistencia al cambio,
se ha popularizado, ya todo el mundo sabe por lo menos qué es resistirse al cambio. Pero realmente se refiere a una tendencia conservadora de que todo ser vivo posee. Todos nosotros en algún momento nos resistimos a algún cambio en la vida, sea un cambio espiritual, sea un cambio social, económico, familiar, de pareja, de matrimonio, en fin. Eso va en todo lo que tiene que ver con el ser humano. Otra cosa es que esto de la resistencia al cambio es un filtro, es una señal de alarma frente a lo que se cuestiona o lo que cuestiona el propio orden y funcionamiento del individuo. Todo aquello que atente contra lo que tú culturalmente has hecho, ya hay una negación, hay una resistencia. Nos ponemos la caparazón. Frente a eso, fíjate tú, no necesitamos una caparazón, necesitamos un corazón. Frente a esas cosas, más que hacer una protección, necesitamos abrir el corazón para examinar lo que necesitamos transformar en nuestra vida. Resistencia al cambio es un sistema de defensa psicológico frente a lo conocido e innovador. ¿Cuántos de nosotros nos hemos resistido a la tecnología o nos resistimos a la tecnología? Pero ahora, ¿dónde estamos? Finalmente estamos metidos en la tecnología. Mi mamá tiene 91 años y maneja su teléfono. ¿Cuándo en su vida ella había visto un aparato de eso? ¿Y cuántos de nosotros nos habíamos metido frente a una máquina? A veces uno ve una máquina y la máquina lo asusta. Cuando salieron los primeros cajeros automáticos, la gente lo pensaba porque se iba a enfrentar a la máquina y no sabía qué era lo que le iba a hacer a la máquina para que la máquina le diera el dinero. ¿Ya? Todo lo nuevo, escúchame bien, va a traer de parte nuestra una resistencia a no querer cambiar. Y yo he descubierto ciertas categorías de resistencia al cambio. La primera categoría es algunos no quieren. Esos son exactamente los que se pliegan totalmente a una resistencia al cambio. Esos son los que van a morirse así, porque son tan resistentes que no quieren dar ni un centímetro de un paso hacia adelante. La segunda categoría es los que no pueden. No pueden porque no tienen la voluntad. Saben que tienen un cambio frente a sí, pero no tienen la voluntad para comenzar a producir un cambio. Y finalmente encontramos a aquellos que no saben, aquellos que ignoran el asunto, cómo proceder, saben que tiene algo por delante, pero no saben cómo hacerlo. Eso tiene mucho que ver con la ignorancia acerca de cómo está compuesto ese ser humano y qué es lo que debe hacer frente a lo que tiene por delante. Ahora, para mostrarte esto, me vas a acompañar a introducirme en varios pasajes del libro de Números. ¿Cuántos sabían que la Biblia tiene un libro que se llama Números? Y usted se dirá, ¿y ese nombre de números en la Biblia? Bueno, eso nos da un mensaje. Los números son importantes, que hasta en la misma Biblia nos invita. Cuando un hermano vio eso por primera vez, ay, yo soy malo para ese libro. ¿Por qué? Porque yo soy malo en matemáticas, mi hermano. No, pero lo que tiene que ver es que precisamente en ese libro aparecen censos que se hicieron, 2 censos por lo menos. Ahora, este libro de Números es interesante porque forma parte de las categorías que tiene la Biblia. Es un libro histórico. Fundamentalmente se centra en la historia o parte de la historia del pueblo de Israel. Salida de Egipto, por ejemplo, narra de alguna manera parte de eso que se llamó el Éxodo. Este libro se enfoca en un viaje por el desierto y en la creación en el desierto del establecimiento del culto a Dios a través de la creación del tabernáculo. Algo que Dios les mandó a construir. Era una especie de templo portátil, porque como ellos eran nómadas en el desierto, donde se detenían, armaban su tarantín, que era el tabernáculo. Iban a caminar y lo desarmaban, y así sucesivamente formaba parte este asunto del tabernáculo. Y como les dije, en este libro se narra 2 censos del pueblo, mostrando el crecimiento poblacional, la creación de las tribus, así como las leyes rituales y otros elementos como las costumbres de la época. Pero también Números relata la rebelión, escuchen bien, y la desobediencia de los israelitas y las consecuencias de su falta de fe en Dios, incluyendo la prolongación de su estancia en el desierto. Quiere decir
que aquí el desierto se convirtió para ellos en una gran prueba hacia esos cambios que Dios venía haciendo en ellos. El primer cambio que Dios hace es el de sacarlos de Egipto. El siguiente cambio que estaba en la mente de Dios era dejar un tiempo en el desierto. Y luego entonces el cambio final era el maravilloso, que era llegar a la tierra que fluye leche y miel. Pero en estas transiciones ahí hubo un stop, una parada. Y esa parada se debió a lo que comenté hace algún momento, a la rebelión del pueblo de Dios frente a las circunstancias difíciles del desierto. La palabra desierto en la Biblia no solamente tiene una connotación literal, tal y cual, sino que también desierto representa esos momentos de soledad, esos momentos de carencias en la vida del ser humano. Cuando una persona tiene un gran problema puede decir, estoy en un desierto. Porque los desiertos son terribles, no es fácil vivir en un desierto. Es más, los desiertos son invivibles, nadie puede vivir allí, eso es inhóspito. Ahí no hay agua, ahí no hay fauna, no hay flora, es una cosa terrible. La parte climática en un desierto es horrible, en el día el calor es inmensamente irresistible y por la noche el frío es horrible. De manera que por esa razón nadie vive en los desiertos. El desierto entonces, desde un punto de vista comparativo, son esos momentos duros en la vida de un ser humano. Entonces, de esto último yo quiero hablarles y vamos a descubrir lo difícil y el costo de un cambio de dirección opuesto. Para ello vamos a ir a la Biblia y vamos a ir al libro de Números y vamos a enfocarnos en el capítulo 14. Voy a leer en primera parte el versículo 1 al 10, que dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra, aquí están las características, que fluye leche y miel. Por tanto, escuchen bien lo que están diciendo estos dos hombres de Dios. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Frente a esas palabras tan estimulantes, en vez de creer que hicieron, más bien atentaron contra la vida de estos dos grandes hombres de Dios. Ahora, ¿quién está hablando en esta primera parte de este pasaje? Está hablando el pueblo. ¿De qué manera está hablando? Con rebeldía, con desprecio a lo que Dios estaba haciendo por ellos. Los acaba de liberar de 400 años de esclavitud. Están en el desierto a punto de llegar a la tierra prometida y se rebelan contra Dios. ¡Ay, cuánto se parece eso a nosotros! Se parece tanto a ti. Se parece tanto a mí. ¿Cómo valoramos o no valoramos nosotros lo que Dios quiere hacer con nosotros? Ahora, esto no ha terminado, porque ahora el que va a hablar va a ser Dios. Ya el pueblo habló y se quejó y dijo cualquier cantidad de cosas. Pero ¿qué es lo que Dios va a decir en referencia a eso? Versículos 28 al 35. Diles, vivo yo, dice Jehová. El que va a hablar es el rey. Que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Es decir, si ustedes hablaron, ahora yo les voy a hablar a ustedes. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella
exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Mire, métase con cualquiera, pero no se meta con Dios, por favor. Y ellos se metieron contra Dios. Aquí lo está diciendo, atentaron contra mí, se metieron contra mí. Como oíste esta palabra, aun cuando es necesario un cambio de dirección, a muchas personas les cuesta. En esta historia vemos cómo y cuánto les costaba a ellos generar un cambio. Hoy vamos a continuar con esta serie, con la ayuda del Señor, sabiendo que esta gente estaba en dos opciones. Ok, salí de Egipto, estoy aquí y está la tierra prometida. Mejor es volver. Volver a la dirección opuesta a lo que Dios había determinado. Necesitaban un cambio de vida para marcar su futuro. Esto es importante. Hay decisiones en la vida que representan nuestro futuro. Una decisión mal tomada en ese sentido significa matar el futuro. Por lo tanto, toda decisión que tú debas tomar en esta vida, incluso estoy hablándole a alguien que en este momento está en diferentes direcciones y no sabe cuál tomar, es importante que con seriedad y con gran responsabilidad veas la dirección que debes tomar. Porque eso puede atentar contra tu futuro. Esta historia que estamos viendo aquí es la historia de un pueblo. Realmente el libro de Números es un libro histórico dedicado a la historia del pueblo hebreo. Es una historia colectiva, pero aun cuando es una historia colectiva, hoy yo quiero aplicarla a cada uno de ustedes. Vamos a hacer de esta historia una historia personal. Y la pregunta que puede comenzar aquí es, ¿por qué era necesario un cambio de dirección para este pueblo? He considerado 3 cosas importantes. La primera de ellas es la esclavitud. Ellos querían cambiar esa realidad. Ya ellos no estaban dispuestos a continuar, ver generaciones tras generaciones morir siendo esclavos. Ahora quieren ser libres. La otra necesidad es salir del desierto. Ya estamos cansados del desierto. Queremos avanzar o retroceder, pero tenemos que tomar una decisión. Pero para unos pocos, la otra necesidad era la tierra prometida. Era un vuelco total. El vuelco de ser esclavos a ser propietarios. Hay gente que en la vida sigue siendo esclavo y no está mandando su propia vida, no es dueño de sí, no es un propietario de las circunstancias porque está esclavizado a una forma, a una manera de vivir y no sabe cómo salir de ese hueco o hacer el cambio necesario. Lo opuesto entonces era Egipto, seguir en la esclavitud. La dirección correcta definitivamente en esta historia es la tierra prometida, esa tierra que figurativamente es donde fluye la leche y la miel. ¿Cómo asumieron estas personas esta necesidad de cambio? Y frente a esa pregunta, y en el estudio bíblico encontré que en este relato histórico hay 4 comportamientos, 4 conductas frente a la necesidad de un cambio inmediato, profundo.
4 y quiero mencionarlas y trabajarlas con ustedes en estos pocos minutos. La primera categoría son los que querían cambiar. Y esto nos lleva a una necesidad innata de todo ser humano, que es la necesidad de un cambio. Todos deseamos un cambio. Yo no sé si esta audiencia hoy necesita algún cambio. ¿Alguno de ustedes quiere un cambio, necesita un cambio en su vida, está gestionando un cambio en su vida? Claro, todos los seres humanos vivimos en ese avance. Eso se llama ascenso. Pero para ascender necesitamos cambiar. Mucha gente se ha quedado en el piso porque no ha desarrollado la necesidad del ascenso. ¿Tú crees que yo, voy a hablar de mi persona, José Hernández, está satisfecho con lo que tiene ahora mismo en su trabajo pastoral? Les voy a responder con un rotundo no. Yo quiero ascender, quiero seguir avanzando, pero para seguir avanzando yo tengo que renunciar a algunas cosas de mi vida ahora. Uno se conforma y el conformismo es una de las cosas que hay que derrotar en la vida. Y por eso mucha gente no crece. Van a la iglesia, son buenos cristianos, dan sus ofrendas, salen al evangelismo, están allí en una casa café. Son gente que ama a Dios, pero no están creciendo en otras áreas. Y es necesario que así como crecemos en lo espiritual, crezcamos en lo intelectual. ¿No es cierto? Vamos a crecer en lo relacional y vamos a crecer en lo financiero. ¿Cuánta gente no quiere montar un negocio? O que ya lo tiene, pero que quiere que ese negocio florezca. ¿Y por qué no ha florecido? Ponlo sobre la mesa, analízalo. Y seguro estoy que si haces un análisis profundo y el Espíritu Santo te guía, vas a encontrar que tú mismo te estás saboteando tu ascenso. Nosotros somos saboteadores de nuestras propias decisiones y deseos en la vida. Y no estoy hablando de psicología, estoy hablando de la Biblia. Ellos se saboteaban porque no estaban haciendo el cambio necesario. A lo largo de mi vida pastoral he escuchado cantidad de veces personas que quieren cambiar. Y vienen a la consejería y me abro con ellos y abro todo el panorama, porque en la consejería nunca se le impone nada a la gente, pero se le abre el panorama. Mira, hay esta situación, hay esto y lo otro, profundiza en esto, mira aquí. No, sí, lo entiendo, es verdad. Y salen de la oficina y salen con el tic nervioso, pero no hacen nada. Entonces hay una gran resistencia. De manera que aquí nos encontramos con algo muy importante. Es una necesidad. Es una necesidad que ya hemos dicho que está involucrada en nuestra naturaleza. Pero entonces hay algo más allí que es necesario, que es la voluntad de hacer el cambio. También llamamos eso actitud, una actitud fuerte. Escucha, el deseo de todo un pueblo. Y las condiciones que le llevaban al cambio, Éxodo 2:23, dice que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. ¿Dónde estaban ellos? En Egipto, siendo esclavos. Y los hijos de Israel gemían. El gemido es algo que sale de las profundidades del alma. Un gemido está involucrado en todas nuestras emociones, como un desgarramiento interno. ¿Y por qué gemían? Y yo tengo subrayado aquí en mis notas bíblicas, a causa de la servidumbre. O sea, la esclavitud se había convertido en un gran problema para ellos y querían salir de eso, querían un cambio. Y subió a Dios el clamor de ellos, ¿con qué? Con el motivo de su servidumbre. Es decir, en este versículo se repite 2 veces la razón por la cual gemían y querían un cambio, la esclavitud. Éxodo 3:7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Y entonces Dios está diciendo, a causa de sus recaudadores, pues he conocido sus angustias. Es decir, esto era tan tremendo, este gemido, que subió como un clamor a Dios en la situación tan extrema en la que estaban. Y esto es más profundo.
en la narración del capítulo 3, versículo 9 de Éxodo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto, y se repite, la necesidad, la opresión con que los egipcios los oprimen. Mire, el impacto gramatical aquí pareciera una redundancia, pero realmente es una fuerza gramatical. La opresión con que los egipcios los oprimían. En ese nivel emocional o espiritual, veo personas sufridas por ataduras, por adicciones, que desean salir de ellas, quieren liberarse. Algunas personas piensan en el suicidio como una salida fácil, están tan agobiados que ya no saben qué hacer. Y entonces quieren como salir de este asunto y piensan en una salida fácil. El suicidio es una salida fácil en el sentido de que, bueno, ya te moriste, ya no tienes que ver con este plano, pero debemos recordar que el ser humano es un ser tripartito, él también es un ser espiritual y que tiene un alma que trasciende a esta vida física y después que cierras los ojos en esta vida, los abres en la eternidad para enfrentarte a Dios. Es probable que aquí en esta audiencia alguna persona ha dejado transitar algún pensamiento suicida. Hay dos cosas con los pensamientos suicidas. Son de tránsito, es decir, pasaron en algún momento y ya no, pero hay pensamientos suicidas que se anidan. Y esos son los más peligrosos, porque van creciendo y en la medida en que crece la circunstancia, crece y se hace más intensa esa malísima decisión que es opuesta a lo que Dios desea para ti. Lo que Dios desea para nosotros es vida y vida en abundancia. No se habla de muerte, se habla de vida. Y mira el concepto, y vida en abundancia. ¡Qué gracia de Dios! La segunda categoría es los que quieren regresar. Esto representa una gran ansiedad en este tipo de personas. Saben que necesitan un cambio, están conscientes de la necesidad, pero no quieren enfrentar los desafíos del cambio. Debo dejar claramente expresado con ustedes hoy, en esta tarde, que ningún cambio será fácil. El que diga cambiar es fácil es un iluso, se miente a sí mismo y le miente a otros. Realmente no es fácil. Trabajar con un cambio puede durar tiempo, mucho tiempo, meses, años, quién sabe. Pero si se trabaja seriamente cada día para eso, es totalmente factible. La tendencia humana es a evitar el sufrimiento. Nadie quiere sufrir. Nadie conscientemente quiere sufrir. De manera que es una emoción, el sufrimiento es una emoción muy fuerte. Por ello, la palabra cambio puede resultar por sí ansiógena en una persona. Cuando sufres y buscas el cambio, cómo salir de esto, tratar este asunto va a llenarte de ansiedad porque lo que quieres es un cambio, pero el cambio no se da. Esa persistencia, esa insistencia en lograrlo ya en sí va a generar como tal ansiedad. Entonces yo quiero pensar con ustedes que hay gente lamentablemente que se cansa de esperar y ¿qué es lo que hace? Regresar. El mundo de las drogas, por ejemplo, hay gente que ha entrado en un proceso de sanación de la adicción. Y está allí trabajando con eso, pero llega el momento en que la misma adicción y el esfuerzo que está haciendo ve que no le da resultado. ¿Y qué hace? Vuelve otra vez a las drogas o a la adicción, cualquiera sea la adicción. Hay adicciones como la pornografía, por ejemplo, y la persona sabe que no está bien hacerlo. Y ha comenzado a trabajar en eso, pero llega un momento en que es tanta la presión, el vicio, que entonces regresa y sigue adelante con aquello que en un momento había rechazado.
Mira, dice, entonces toda la congregación, ¿cuántos? Todos, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche, así estaban emocionalmente. Y se quejaron, llorar, quejarse contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Vuelve nuevamente toda la congregación y dice, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Ya habíamos leído ese pasaje, pero es bueno retomarlo. En estas palabras, con estas palabras, estas personas estaban haciendo la proposición de regresar. En esa categoría es importante que les mencione, tomando esta parte de la palabra, extrayendo una verdad. Las personas tienden a quejarse. Y lo está diciendo aquí. Los que quieren regresar se quejan. Y déjame decirte que la queja no es nada nutritiva. La queja es realmente maligna. Nos llena el corazón de amargura. Nos llena el corazón de ansiedad porque la queja en sí no tiene respuesta. La queja no tiene un vuelto que darte, sino más queja. Y el otro asunto de las personas en esta categoría es que comienzan a echarle las culpas a otros. ¿Y a quién culparon aquí? Culparon a Moisés y a Aarón, que eran los líderes de la iglesia. Tanta fue la presión de la culpa que intentaron, ¿qué cosa? Apedrearlos, es decir, matarlos. Porque la culpa era de ellos. Pero hay una culpabilidad más grave que ellos estaban haciendo. Y es la culpabilidad contra Jehová. A eso nos trajo Dios aquí. A que muriéramos de hambre. A que nuestros hijos fallecieran. En otras palabras, si Dios no hubiese decidido eso, estuviéramos en Egipto, donde supuestamente ellos en esta queja sería mejor. ¿Es bueno volver a aquellas cosas que te han dañado y te hacen sufrir? Absolutamente no, pero el nivel de angustia y de ansiedad de estas personas era tan grave que se rebelaron. Esa es la otra característica, rebelión. Designemos un capitán. Es decir, desplacemos a esto, demos un golpe de estado, hagamos una revolución aquí y designemos a un capitán que nos dirija de vuelta a Egipto. Así que esta es una categoría sumamente peligrosa. Pasajes como Éxodo 14:12 corroboran toda esta cosa que estaba en el corazón de estos quejosos. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Números 11:18 revela claramente entonces la intención de regresar, de darse por vencido y entregarse nuevamente al gobierno de los egipcios, que no era nada bueno. La vida de ellos estaba en manos de ese imperio, al que querían mataban, en fin. No tenían el poder sobre su propia vida. Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Y aquí dice, Jehová pues os dará carne y comeréis. Aquí hay una burla contra el Señor. Fíjense ustedes que la comparación entre lo pasajero es Egipto. Y lo perpetuo o duradero es la tierra que fluye leche y miel. Son dos cosas diferentes. Entonces, cuando tú lo ves desde el punto de vista espiritual, Egipto representa al mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mientras que cuando tú ves las promesas de Dios, entonces encuentras vida y vida en abundancia. Decía Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que nos conduce a una relación profunda con el Señor. Voy a la tercera categoría, voy un poco avanzando. Son los que se quedan para siempre. Mire cómo vamos en este efecto cascada, los que se quedan para siempre. ¿Quiénes son esos? Hay dos tipos, pero voy a referirme a uno. Voy a referirme a los que no se mueven de su posición en sentido de nunca, en que nunca van a cambiar y mueren en el desierto. Está aquí.
¿Cuántos murieron en el desierto? Miles. 40 años estuvieron allí dando vueltas. Y los que iban a vivir, si eran los de 20 años hacia abajo. Una generación nueva. Pero toda esa generación que había salido allá, ellos iban a morir e iban a morir en el desierto. ¿Por qué? Porque se negaron a cambiar. Nunca van a cambiar. Esta categoría representa a los que se han acostumbrado, porque se convierte en una costumbre, a su condición. ¿Y sabes cómo se llama eso? Se llama resignación. No tengo solución. No puedo cambiar. No puedo con esto. Y están resignados. Y esa resignación los va a llevar a la muerte. Y van a pasar en esta vida sin haber logrado el propósito divino, el propósito que Dios ha establecido para su vida. Levanten la mano a todos aquellos que saben que Dios tiene un propósito para ellos. Deja la mano en alto para decirte, tú no eres una casualidad. Tú no fuiste un descuido de tu mamá que se dejó preñar. Tú no fuiste un advenedizo. Tú llegaste aquí para dar frutos y fruto en abundancia. Tú llegaste aquí para ser una persona que va a tener un impacto, que ya tiene un impacto en su familia, que tiene un impacto en sus hijos, que tiene un impacto en la economía, que tiene un impacto en su comunidad. Todos, absolutamente todos, tenemos un propósito de parte de Dios y nuestra responsabilidad es echar adelante ese propósito. Dios los bendiga. Hay una cosa que se llama status quo y eso tiene que ver con la preferencia por dejar las cosas como están en lugar de cambiarlas. Es un estado de comodidad, me siento tranquilo en esta poltrona de la vida. Si sigues así, te vas a morir así. Y hay que renunciar a esas cosas que nos anclan. Recuerden que el ancla, ¿a dónde va el ancla? A la profundidad del mar. Y son como el ancla. Solo lo sacan de allí cuando la vida de otros continúa. ¿Están conmigo? Estoy buscando una ilustración. Un barco lleno de gente se detiene, el ancla va al fondo. Y ese tiempo que está el ancla allí es la vida de esa ancla, que es la persona. Pero esa ancla la van a subir. Y la vida va a continuar para otros. Tenemos que pensar seriamente en nuestra posición frente a lo que Dios ha determinado para nosotros. Gente así, escúchame bien, gente así estará dando vueltas en círculo. Porque realmente eso fue lo que finalmente en estos 40 años hizo ese pueblo, dar vueltas y vueltas en aquel desierto. Hay los que se quedan para siempre, pero en otro nivel, que es el que quiero hablarles ahora. Y es la cuarta conducta frente a un cambio de vida. Y yo lo he llamado los que disfrutan las bendiciones del cambio. El cambio correcto va a traer bendiciones. Superar una situación anómala va a traer satisfacción. Cuando una persona sale de la pobreza, por ejemplo, porque se esforzó, porque decidió estudiar, trabajar, etcétera, y ya tiene una posición donde se autosustenta y sustenta a su familia, mira, eso es chévere, ¿verdad? Se siente uno bien. Un padre de familia, por ejemplo, yo como padre de familia me siento satisfecho cuando puedo proveer para mi casa, cuando puedo proveer incluso para mis nietos, trasciendo, ¿me entiendes? Trasciendo incluso. Y uno se siente bien cuando la persona sale de la ignorancia y se convierte en una persona abierta a su mente y conociendo, es una satisfacción. Jesús dice, conocerán la verdad y serán ¿qué? Libres. Entonces, una persona que no conoce la verdad, ¿qué es? Un ignorante, un esclavo. Entonces, hasta allí, en el aspecto del conocimiento, las relaciones, el subir de nivel. En Cristo, escúchame bien, en Cristo todos vamos hacia arriba.
cultural, emocional, espiritual y hasta en el rapto de la iglesia. Amén. Nos vamos con el Señor. Bendito el nombre de Jesús. ¿Y quiénes son las figuras aquí para ilustrarnos de quiénes son aquellos que disfrutan de las bendiciones del cambio? 2 personas. Solo 2 personas de una gran mayoría. De esa generación, solo 2 personas. Caleb y Josué. Caleb y Josué representan a los que trascienden, a los que ascienden. Bendito sea el nombre del Señor. Y qué maravillosa experiencia significa eso. Las bendiciones del cambio. Y hay un dato interesante entre estos 2 hombres. Josué, por ejemplo, se convirtió en el líder del pueblo de Israel. Después de Moisés, Josué fue quien dirigió a ese pueblo que no tenía tierra y que ahora tiene una tierra prometida, llegar hasta la tierra prometida. Un líder indiscutible. Hay un libro de los relatos de Josué en la Biblia. El libro de Josué. Lo recomiendo. Un hombre que hasta el final mantuvo su decisión de cambio frente a las desviaciones espirituales de la nación. Ya en los últimos días de su vida, Josué les lanza un desafío a este pueblo que ya estaban en idolatrías y otras cosas malas. Y les dijo, bueno, si ustedes quieren dejar al Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová. No sé la decisión de ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Es decir, fue una persona apegada al cambio bueno hasta el final. ¿Y qué me cuentan de Caleb? Caleb fue uno de los que recibió parte de la tierra. Y a Caleb le tocó un pedazo difícil. Estaba habitado ya por otras personas, no judías, sino personas que estuvieron allí ancestralmente. Entonces, Caleb no solamente le dieron la tierra, tenía que conquistarla. Y Josué le dijo, mire, esta es tu parte, pero ahí hay esto y lo otro. Mire, yo tengo 85 años, pero estoy como Antiel. Me siento joven todavía. Y yo voy a subir y voy a conquistar mi tierra y ahí va a crecer mi familia y toda mi generación. Las bendiciones de mantenerse, de continuar en aquellas buenas decisiones que hemos tomado en la vida. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, la palabra espíritu aquí está en minúscula, por lo tanto significa actitud, fuerza, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia tendrá en posesión. Tal era, escúcheme, tal era la determinación de disfrutar su cambio que en Josué, capítulo 14, el libro de Josué, versículos 10 al 12, hace una mención interesante acerca de Caleb. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí que soy de edad de 85 años. Escuche bien esta declaración. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará contigo y los echaré conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. ¿Cuántos quieren ser como Caleb? Llegar a 85 años y decir, tengo la misma edad de hace 45 años, tengo la misma fuerza. Pero esas son las bendiciones de tomar decisiones concienzudas y responsables. Como conclusión les diría que no todos están dispuestos a cambiar, lamentablemente. Y quiero darte esta última lección sobre las mayorías. En este pasaje entendimos que las mayorías nunca estuvieron dispuestas al cambio. ¿Se dieron cuenta en la lectura de eso?
todo el pueblo, toda la congregación se levantó. Y toda la congregación acusó a Josué y a Caleb, a Moisés, perdón, y a su hermano. Y todos dirigieron su atención a Jehová como el culpable. Quiero decirte, aquellos que admiran las mayorías para ser como dicen las mayorías, que la mayoría no siempre tiene la razón. Siempre se ha dicho que la mayoría es la que tiene la razón, pero no siempre es así. Y te voy a decir una cosa, este tiempo es un tiempo de mayorías. Las mayorías hoy están diciendo cosas terribles acerca de la familia. Las mayorías están aceptando cosas que la Biblia rechaza. Las Naciones Unidas, por ejemplo, está diciendo cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Y ellos representan a la mayoría. Pero están equivocados, esa no es la razón. La razón es la razón bíblica. Es lo que Dios está diciendo allí. Así que, a los jóvenes que están aquí o a las personas que viven en grupos, no te dejes llevar por la presión de grupo. No te dejes llevar por la mayoría de los que te están a tu alrededor. No siempre tienen la razón. La razón siempre estará en el consejo de Dios, en la palabra de Dios. Y lo otro es que frente a una mala decisión, malas consecuencias. Si estás pasando por un momento difícil, por una decisión que tomaste, bien sea circunstancial o consciente, bueno, tenemos entonces que hacer como hizo la minoría, seguir adelante. No importa lo que estás viviendo ahora, no importa el desierto que estás viviendo, tu meta es hacia adelante. El autor a la carta a los Hebreos dice que pongan los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Baja tu rostro, por favor, agradecemos al Señor. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos has concedido en esta tarde. Gracias por esta audiencia, gracias por los hermanos que hoy se reúnen en este